De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti. Díselo con nosotros ahí. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Díselo otra vez, mi hermano. Dije, de mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame. Diré a él, esperaré, esperaré. Levanta tus manos y dile a él, tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dile por qué, por la abundancia de tu misericordia
Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, aquí en tu casa. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande misericordia. Díselo otra vez, mi hermano, dile a él. Tú eres santo, apartado del mal. Levanta tus manos y dile, pero grande misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dile por qué. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Porque por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, adórale a él, alzando tus manos. Aquí en su casa hay libertad para estar delante de él. Levanto mis manos, Señor, también mi voz, para adorarte, Jesús, de mañana. Me presentaré a Jesús. Hermosa es tu presencia, Señor, hermosa. Hermosa es tu presencia, Señor. De mañana me presentaré. Hermosa es tu presencia. Oh, Jesús. Díselo una última vez, mi hermano. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Una última vez, dile. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Dale las gracias. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana tan fresca, verdad? Gracias a Dios por este tiempo que nos permite reunirnos y sí. ¿Lo dejamos? ¿El celular? Sí, lo tengo en el... Si quieres ir por ahí. ¿Sí? Sí. Pues, perdón. Sí. Gracias. Y bueno, pues, gracias a Dios por esta mañana, ¿verdad? Que el Señor nos permite y pues
que venimos a su casa, ¿para qué? Para hallar su misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y pues les damos la bienvenida, sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Y bueno, esperamos en el Señor que estén bien y queremos invitarlos a que si alguien tiene alguna necesidad de oración, nos puedan escribir por medio del Facebook o por medio de WhatsApp. Estamos para atenderles al teléfono también que aparece en los anuncios. Y pues también queremos invitarlos a que compartan estas enseñanzas con otras personas y pues dejemos que el Señor obre en los corazones de la gente. Esté el Señor trayendo su justicia y su misericordia a la vida de cada corazón, de cada persona que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Y estamos agradecidos con el Señor. También quiero informarles que seguimos trabajando con la campaña de donación de víveres. Y pues tenemos, para los que desean participar en esta campaña que el Señor les ha puesto en su corazón, estar dando de gracia lo que de gracia reciben. Estamos atendiendo a los hermanos recibiendo las donaciones o los víveres ahí en la congregación. La dirección aparece en los anuncios. El horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Ahí están unos hermanos y bueno, pues ellos están atendiendo ahí toda la situación de recepción de víveres. Y bueno, gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad?, que están al pendiente también. Si alguien quiere hacer alguna donación económica, pues aparecen los números de cuenta bancaria ahí en el anuncio también, para que ustedes puedan pues de alguna manera también ser partícipes de esta campaña de donación de víveres. Y le damos gracias a Dios, hermanos, por sus vidas. Gracias por los que están siendo partícipes de esta campaña y que el Señor está poniendo en sus corazones, está moviendo el Señor, es que sean ustedes movidos a compasión, como lo que hablábamos ayer en Santiago, ver cómo está la situación del otro y ayudarlo, ¿verdad? No es lo mismo la compasión que la lástima. La compasión te hace mover a hacer algo por el otro y la lástima pues no te mueve. Pero el Señor fue movido a compasión por nosotros, nosotros también debemos de hacer lo mismo por lo de los demás. Y bueno, pues vamos esta mañana a dar inicio, vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios y que el Señor nos ayude, hermanos, primeramente Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en esta mañana la oportunidad que nos das de venir a tu presencia, de estar aquí reunidos ante tu trono de gracia, Señor, como tus hijos que has tenido a bien llamarnos, Señor, salvarnos, redimirnos, justificarnos, santificarnos. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, para con nosotros y nuevas son tus misericordias cada mañana. Hoy venimos a tu presencia pidiéndote que nos ayudes, que derrames de tu sabiduría de lo alto sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas y que podamos nosotros dar fruto, Señor, el fruto que tú quieres que demos. Ayúdanos por misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de esta mañana se llama recompensas y castigos, así se llama. Y ahorita vamos a ver el término de estos nombres o de estas frases en el tema, recompensas y castigos. Quiero decirles que la palabra recompensas, hermanos, habla de un premio o de un galardón. Es decir, de dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como premio por su servicio o como reconocimiento por un mérito o por una buena acción que ha tenido. Eso es recompensa. Y bueno, esto es como cuando terminaste la primaria. Ya ves que al terminar la primaria pues se te dio una recompensa a tu esfuerzo de 6 años. Se te entregó un certificado, o cuando terminaste la preparatoria, o cuando terminaste la universidad, dependiendo el grado de estudios que hayas tenido, se te dio una recompensa. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque sabes que, ¡ay, qué bueno! Gracias a Dios terminé la escuela y viene mi recompensa. Ya íbamos bien contentos, ¿verdad? Con mamá y con papá cuando iban a la entrega de boletas. ¿Y qué creen? Que yo ayer apenas escuchaba a mi sobrina que ya terminó la preparatoria, que ya se graduó, y digo, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Ahí está su esfuerzo que hizo y ahí está su recompensa. Le van a dar su documento. ¿Y para qué? Para que pues ella pueda
tener un documento que la valida como una persona con carrera técnica o media superior, ¿verdad? Y es muy agradable las recompensas. ¿A cuántos les gustan las recompensas? A mí sí me gustan, ¿eh? Y la verdad es que yo me estoy esforzando en esta tierra para cuando llegue allá con el Señor, pues alcance una recompensa, hermanos, porque sí me agradan. Y algo hermoso es de que le vamos a entregar todo eso, ¿verdad? Porque es algo que hemos adquirido por Él y que también vamos a devolverle a Él. Sí, pero bueno, por el otro lado están los castigos, o también, como mejor dijéramos nosotros, las correcciones. El castigo es una pena o es una corrección establecida ¿para quién? Para que el que infringe un mandamiento o la ley. Y es una norma que está infringiendo moral o legal. Y viene por consecuencia una pena, una sanción o una corrección. Como por ejemplo, cuando no entregabas las tareas en la escuela, ¿cuál era la pena impuesta? Pues a no tener calificación, ¿verdad? Y así se te iban juntando y juntando, y cuando veías reprobabas esa materia. Y hasta se siente bien feo, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando llegué a la universidad y las primeras semanas la maestra pasaba a recoger las tareas y su tarea, y yo le decía, no, pues no la hice, y hasta vergüenza me daba, ya en la universidad, hermanos. Y pues no, pues ¿cuál fue mi pena? Pues que esa materia no la estaba acreditando, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que pues entendí y pues corregí esa situación. Pero este es el castigo, la corrección o la pena establecida o una sanción que se establece por infringir una norma moral o una norma legal, una ley. Y esto pues tiene sus contras, ¿verdad? Su recompensa y su castigo dependiendo de lo que tú decidas hacer. Por eso vamos a Proverbios 11:24, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24. Fíjense bien. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Fíjense, Salomón empieza hablando ahí en el 24, versículo 24, dice claramente, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquí se nos presenta una paradoja muy gloriosa, hermanos. ¿Por qué? Porque nos enriquecemos siendo generosos y nos empobrecemos haciendo tesoros en la tierra. Lo que guardamos, quiero decirte que lo perdemos, y lo que damos, lo conservamos, hermanos. Aquí el que reparte, como recompensa le es añadido más. Pero el que retiene más de lo que es justo, ¿qué crees? Viene a pobreza. Y Jesús mismo lo enseñó y lo dijo claramente. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, no nada más hablo de economía, de dinero. Mira, puedes dar tu tiempo, puedes dar tu esfuerzo, puedes dar tu vida, ¿sí? Ayudando a otros. Puedes dar el conocimiento que Dios te da, que adquieres de su palabra, y te esfuerzas por ponerlo por obra, y después Dios te pone a la persona para que le compartas lo que tú estás aprendiendo y viviendo. Y cuando tú repartes, te es añadido más. Pero cuando tú retienes, ¿qué crees? Vienes a pobreza. Ya sea pobreza espiritual, pobreza emocional. Si yo a mi esposa le doy abrazos, la trato con cariño, le digo que la amo, le digo palabras que
que a ella le edifiquen y que satisfacen su vida emocional, ¿qué crees? Pues ella también me va a dar a mí, me es añadido más, ¿verdad? Pero si yo no le digo nada, pues yo vengo a ser pobre en nuestra vida emocional, ¿no? En nuestra vida de sentimientos y emociones. Venimos a pobreza. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues al rato nos van a ver todos así como Shrek, todos así nada más serios y enojados, ¿no? Y nosotros no, tenemos que aprender a nosotros repartir, ¿sí? Repartir nuestra vida con ellas o ellas con nosotros, o nosotros, ustedes que son padres, con sus hijos, tienen que aprender a repartir su vida sabiamente con ellos. Y esto, ¿qué crees? Te va a venir a riqueza. ¿Por qué? Porque vas a traer una satisfacción muy grande aquí en tu corazón, en tu alma, y vas a decir, Señor, gracias. Gracias porque me hiciste entendido que el que reparte le es añadido más. Si yo reparto amor, me es añadido más amor. Si yo reparto comida, me es añadido más comida. Si yo reparto sabiduría, me es añadida sabiduría. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a ¿qué? A pobreza. Y pues el principio es claro, ¿verdad? Aquí vemos realmente la recompensa y vemos la corrección o la sanción establecida para el que reparte más o para el que reparte menos. Ahora vamos a Proverbios 11:25, por favor, dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cómo es tu alma y mi alma? Hagámonos esta pregunta. En el alma se encuentran los pensamientos, los deseos, las emociones y la voluntad. Ahí se encuentra el alma, en esa parte todo se encuentra. Y dice, ¿cómo es tu alma? ¿Es generosa o retiene? Porque dice, el alma generosa será prosperada. O sea, el alma que ora por los demás, el alma y especialmente por los pobres y los afligidos y procura proveerles lo necesario, será prosperada. ¿Te das cuenta cómo hace alusión hacia el necesitado? Pero el que riega a otros con las corrientes de su generosidad, le será regado también a él. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para los demás se nos vuelve en bendición, hermanos. Todo el bien que tú hagas para los demás se te va a volver en bendición. Por decir, fíjense bien, cuando un maestro en la congregación se prepara con diligencia y después presenta su enseñanza, ¿quiénes salen más beneficiados? ¿Los oyentes o él? ¿Ya vieron? Pues claro que los oyentes, ¿verdad? Porque son los que están recibiendo todo el consejo de la sabiduría. Como ahorita, nosotros nos preparamos para esta enseñanza y ¿quiénes son los beneficiados? Ustedes. Sí, también nosotros, pero mayormente ustedes. El que riega a otros, como les decía, con las corrientes de su generosidad, también él será regado. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios devuelve abundantes aguaceros de bendición para los que riegan. Y esto es un principio. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mira, más bien extiende tu mano hacia el necesitado. Siembra con el necesitado. Por eso es que también nosotros hicimos la apertura de esta, el Señor nos puso en el corazón hacer la apertura de esta campaña de donaciones y de víveres. Y donaciones, también se reciben donaciones materiales, de ropa, sí, y también víveres alimenticios se reciben. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la oportunidad de aquí de aplicar este principio, de ser generosos en nuestra alma y de saciar al necesitado. ¿Por qué? Porque también nosotros seremos saciados. Y es un principio que debemos de estar practicando constantemente. Sí, si Dios nos ha dado, sabemos que principalmente su palabra
Él nos ha dado de su palabra, Él nos ha dado de su verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Dar de esa verdad, ¿verdad? Dar de lo que Dios nos ha dado. Y a qué nos enfocamos también a la parte espiritual. Tú te das cuenta que hay personas que tienen esa necesidad de la verdad. Entonces, nosotros tenemos también que ser generosos. Ser generosos es dar lo que tú tienes a otro que lo necesita. Ajá, y muchas veces lo espiritual no se nota o no se logra ver, pero sin embargo es algo que cuando tienes el discernimiento del Espíritu Santo lo puedes ver en alguien. Así Y entonces, ¿qué haces? Pues darle, ¿verdad? Darle. Sí, porque ahí es donde viene la recompensa o viene la sanción. Uno decide. Ahora vamos a Proverbios 11:26, por favor. Dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. ¿A qué se refiere? Miren, está hablando de que es pecado cuando el grano está escaso, como en estos tiempos el alimento o vas al mercado y de veras pues está escaso, los negocios casi no son muchos. Dice, está escaso cuando el grano, dice, es pecado cuando el grano está escaso y retenerlo con la esperanza de que se ponga más caro. Fíjense, cuando tú retienes el grano con la intención de que dices, bueno, lo voy a guardar porque va a subir de precio y entonces así obtienes un alto beneficio, ahí ya es pecado, porque estás acaparando el grano para sacar un alto beneficio. Ya tu intención no es justa delante de Dios, es una intención injusta y caemos en pecado. Dice, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. En cambio, fíjense bien, Dios bendecirá y recompensará la honestidad y la generosidad del que lo vende a su justo precio para satisfacer las necesidades ajenas. Es justo también vender la mercancía al precio que es correcto y adecuado. Fíjense que en estos días que fui al mercado, bueno, fuimos mi esposa y yo, y fuimos a comprar pues los víveres que requerimos. Y de repente estaban vendiendo la fresa. Miren, la fresa se veía bien riquísima. Y yo dije, hay un licuado de fresa con nuez, ¿no? Hasta se me antojó y me lo saboreé. Y vi que estaba el kilo, lo estaban dando en Ahí decía 30 pesos el kilo. Y dije, bueno, no me acabo todo el kilo, me llevo medio kilo. Bueno, cuando voy y le digo, ¿me da medio kilo? Agarra la señora, dice, son 20 pesos. Le digo, ¿cómo? Dice, sí. Le digo, pero ¿no vale el kilo 30? Sí. ¿Y el medio? 20 me dice. Le digo, bueno, ¿no lo justo es 15? Y me dice, no. Y le digo, ¿cómo? No entiendo. Ya empecé yo así como que, le digo, discúlpeme, pero creo que es lo justo 15 pesos. No, pero es 20. Entonces, ¿sabe qué? Le digo, mire, con todo respeto, no me lo llevo. Y le digo, la verdad es que, pues, déjeme decirle, ¿no? Que realmente hay un principio de orden de Dios, ¿no? Que pesas justas debemos de vender. Y la señora luego se justificó, yo no sé nada, a mí me ponen a venderlo así. Y yo dije, bueno, le digo, mire, le comento, no, pues así es el precio. Ya no quiso escuchar. Le digo, realmente le comento esto para que se lo comente a su patrón. Y se cerró la persona. Ya mejor pues tuve que retirarme y ya, pero pues a lo mismo era en otros, yo creo. Es que tienen en el comercio así de verdura y de fruta, tienen esa situación injusta, pecado, ¿no? Pues ese pecado, ¿no? De retenerlo, ¿no? Con la intención de pues ganar más beneficio. No, pues se lo doy a 20 el medio, pues le gano más. Eso es robo. Pero bueno, pues.
Y bueno, aquí el principio, bueno, lo que vemos del principio es de que entre más ellos retienen, como dice aquí, si acaparan o, bueno, en la parte de retención más bien, si ellos retienen, pues ellos van a tener una consecuencia, ¿no? En cambio, el que es generoso, el que da, el que lo venda como debe ser, pues una recompensa, sí. ¿Cuál? De que acaba más rápido, ¿no? A lo mejor dirás, bueno, pues que no me lo quiero acabar. También hay otra de las cosas, ¿no? No me lo quiero acabar, quiero que se venda mejor a un poquito más, y aunque no lo acabe. Hay personas que así lo piensan, ¿no? Por eso es bien importante vender las cosas a precio justo. Miren, a mí, híjole, es bien tremendo esto, pero también es una bendición porque yo he visto a hermanos y conozco a hermanos en la congregación que venden las cosas a precio justo y les ha sido de bendición. Pero hay quienes también conozco que se dicen ser creyentes y que trabajan de una manera injusta, vendiendo las cosas injustamente. ¿Y qué crees? Realmente no ha venido bendición a sus vidas. Porque no son justos. No se dan cuenta que al ser justo le estás haciendo un bien a tu prójimo. Y va a venir una recompensa a tu vida. Pero cuando tú vendes más allá de lo que es justo, en vez de hacerle un bien, le estás haciendo un mal, estás pecando contra Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para su carne, o sea, para su beneficio, y decirle, saco más lana y se lo vendo más caro, entonces de su carne cosechará corrupción. Te va a venir corrupción a tu vida moral. Porque al rato ya no nada más en el negocio vas a ser injusto, al rato con tu familia, al rato con tus familiares, tus conocidos, y donde quiera que vayas vas a llevar una vida injusta. Y eso es la corrupción, te corrompes. Pero cuando eres justo, dice la Biblia ahí claramente que viene a bendición. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Cuando eres justo, ¿sabes cómo andas? Con mucha vida y andas en paz. Y estás agradecido con el Señor porque sabes que llevas una vida justa en tu familia, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que vayas. Por eso dice Proverbios 11:27. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Es como si dijéramos que el que madruga para procurar el bien de su prójimo, se granjea de la buena voluntad y de el favor de sus semejantes, y se hace de querer, y lo que es mejor, fíjense, obtiene el favor de Dios. Pero el que busca el mal de otros, atraerá sobre sí el mal que está buscando. Le voy a vender más, no, esto lo voy a vender más alto, más caro, y así, y te estás atrayendo tu propio mal. Y esto pasa en todo lo que es comercio. O sea, puede ser desde vender, no sé, artículos para el hogar, vender pues cualquier artículo, ¿no? Cualquier producto que nosotros vendemos, siempre tiene que ser pues justamente. Hay cosas que ya no están en nuestras manos, como lo que es los precios, ¿no? Que ponen las empresas a ciertos productos. Entonces ahí ya no está en nuestras manos, pero de ahí a conocer cómo o el producto que viene en el catálogo, pues empezar nosotros a darlo como viene, ¿verdad? O sea, el producto que debe ser, al precio que debe ser. Y eso es precisamente también cuidar de toda esta parte, delante de los ojos de Dios. Sí, así es que si tú y yo queremos el favor de Dios, ¿qué debemos de hacer? Procurar el bien de los demás. Siempre. Porque si nosotros procuramos el mal hacia los demás, pues eso nos vendrá a nosotros. Miren, vamos a Proverbios 11:28, por favor. El que confía en sus riquezas
caerá. Fíjense, el que confía en sus riquezas. Hay quienes confían en sus riquezas y van a caer, mas los justos reverdecerán como ramas. Quiero decirles que aquí la virtud se mantiene en pie aunque caigan las riquezas. La virtud de quién? De aquella persona que no está puesta su confianza en las riquezas, sino en Dios. Tenga o no tenga riqueza, su confianza está puesta en Dios, pero la virtud de él se deja ver, o sea, las actitudes o características de esa persona se dejan ver, porque cuando tiene da y cuando no tiene también da. Entonces dice, se mantiene de pie aunque caigan sus riquezas. Esta persona es como un árbol que retoña y reverdece aunque lo hayan cortado. En cambio, el que se apoya en sus riquezas, pero sin virtud, caerá sin remedio cuando caigan estas. O sea, caen sus riquezas y él cae también, porque no tiene virtudes, no tiene... Es decir, la parte de ¿cómo se le llama? Él realmente no obedece al principio. Sí, o sea, las virtudes son los rasgos o las características bondadosas de esa persona. Cuando una persona no tiene rasgos o características de bondad o de amabilidad, de no hablar mentiras, sino de ser honestos, ¿no? Esas son virtudes, aunque tiene riquezas, pero es una persona honesta, es una persona que se mueve en la verdad, es una persona generosa, es una persona misericordiosa. Esas son virtudes que tiene esta persona, aunque tiene riquezas. Pero cuando no tiene riquezas y tiene virtudes, pues es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que vuelve a reverdecer. Las virtudes que tiene lo caracterizan, no las riquezas. Pero cuando una persona no tiene virtudes y tiene riquezas, cuando se le acaban sus riquezas, también esa persona se acaba. Cae sin remedio cuando caen sus riquezas y no volverá a levantarse. Y puede tratar de esforzarse y levantarse durante muchos años y estar así, mira, cae en un círculo así de engaño, así como que me voy a esforzar, ¿no? Y el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Y ahí está. Pero pasan los años y porque no trabaja en sus virtudes. Y Dios quiere que trabaje en sus virtudes. A mí me pasó, hermanos. A mí me llegó a pasar antes de conocer al Señor. Yo llegó un momento de mi vida en que tuve riquezas, pero no tenía virtudes. Y cuando cayeron mis riquezas, ya casi me decía, yo voy a hacer un comentario, ¿no? Decía, pues casi me hacía sentir el Aladino, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más me brotaban tantito y me salía el genio. La lámpara maravillosa, me decía, nada más me brotaban tantito y ¡pum! Me salía el genio, porque no tenía riquezas. Con mi propia familia, cuando no tenía dinero, me molestaba con ellos. Eso estando sin Cristo, claro, ¿verdad? Estoy hablando de una vida pasada. ¿Por qué? Porque no había virtudes en mí. Pero hoy... Había riqueza o había dinero, pero mal habido, ¿no? Así es, era un dinero mal habido. Yo hacía muchos negocios que no eran en el orden. Yo me movía más bajo ese principio del que no tranza no avanza. Y pues yo tenía dinero y traía dinero en mis bolsillos. Pero cuando no traía, hermanos, no, hombre, les digo, pues me decían la lámpara maravillosa. Pero qué tremendo es. Ahora, ¿qué sucede? Ahora no es así. Ahora doy gracias a Dios, tenga o no tenga. Miren, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y si este día tú permites que no haya y que llegue hasta mañana, bendito sea tu nombre. Como Job. Así debemos. ¿Y qué es lo que te va a sostener? La virtud, la característica de ser agradecido con Dios, tengas o no tengas. Y no nada más agradecido con Dios, sino agradecido con los demás. Y sabes, cuando no tienes, es más, hasta buscas también la manera de estar siendo servidor hacia los demás, aunque no tengas. ¿Te puedo servir en algo? Oye, ¿te ayudo en algo? Tengas o no tengas, esa característica se mantiene.
Yo lo he visto, gracias a Dios, en mi vida, que me ha permitido verlo y lo estoy palpando y lo estoy viviendo. Y la verdad es que es una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Como dice aquí el proverbio, ¿no? El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Por qué? Porque está la virtud de la justicia en tu corazón. Y eso hace que cuando no tienes cosas materiales o economía o dinero, sigues reverdeciendo. Es cuando más reverdeces, hermano, como rama. Y yo creo que ustedes lo han vivido, lo han experimentado, se han dado cuenta cómo el Señor, a través de poner plenamente nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y hacer caso al principio, ¿verdad? De generosidad, de saber que realmente el que somos honestos, íntegros, justos, porque venimos de un Dios justo, ajá, es Él el justo y aprendemos de Él como nuestro Padre. Entonces nosotros como hijos, pues aprendemos del Padre y cuando nosotros aprendemos de Él, aprendemos a hacer lo justo. Y eso nos va a hacer como esos árboles, ¿verdad? Que reverdecen, que siempre están con vida, que siempre están dando, que siempre están floreciendo. Y esa es la vida del justo, esa es la vida de tu vida, que tú te has entregado al Señor y has creído en Él. Así es. Avanzamos al siguiente proverbio, fíjense, dice, Proverbios 11:29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo ¿de quién? Del sabio de corazón. En otra versión dice de esta manera el proverbio: el tonto que daña a su familia acaba perdiendo todo y termina siendo esclavo del sabio. Ahora, fíjense bien. Aquí como primer punto se sanciona, fíjense bien, se sanciona dos extremos en el modo de administrar los negocios de la familia. Económicamente. O sea, sí. Y también se sanciona la ataque en el uso del dinero. O sea, la ansiedad en el negocio y el miedo a la bancarrota hace que muchos siembren en su familia el desorden. No, nada más le doy, como la vitola, ahí te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, y para que no se me vaya a acabar a mí, y lo otro lo guardo, que ahí lo voy a tener ahorradito y guardadito, y porque no está administrando bien como Dios quiere que administre, y viene a tacañería. Y entonces, ¿qué está sembrando en su familia? Desorden. Al rato tu familia va a ser igual. Si tú eres tacaño, también tu familia va a ser tacaña. Y también eso nos deja ver que al privar a sus familias de lo necesario, fíjense, de lo necesario, por temor a gastar innecesariamente, hacen que el dinero les resulte prácticamente inservible. ¿Sabes? La realidad es que se nos va como agua en las manos el dinero. A veces ya no sabes ni en qué lo gastaste. O a veces hasta lo perdemos, lo extraviamos. Y qué tremendo, pero Dios nos está hablando. Nos está diciendo que el que turba su casa hereda viento. Y sí, cuando turbas tu casa, pues pum, viene el viento y pum, viene la desgracia. Y el necio será que siervo del sabio de corazón. Ahora, por este lado, o sea, el tonto que hace, daña a su familia y acaba perdiéndolo todo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque tiene el miedo de su... tiene más, fíjense, esto nos está dejando ver un principio, aquí voy. Tiene como Dios al dinero. Y eso es idolatría. Es más, te voy a decir algo. Hay quienes, yo he visto en algunos, en algunos comentarios que luego escucho sobre algunos eslogan de mentes millonarias. Híjole, no, cuando yo escucho eso, yo digo, lo único que están haciendo esos eslogan o esos anuncios es
capturar la mente de la gente hacia el Dios dinero. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hasta, ¿sabes? Conozco a algunas personas que a veces andan tras del dinero. Nada más andan tras del dinero, tras del dinero, tras del dinero. Y sus negocios, sus trabajos, su dinero, sus cosas, lo de ellos mismos. Y se olvidan de la familia y de los demás. Como que están encapsulados en una burbuja así. Ellos nada más. Y están atrapados por el ídolo del dinero y del materialismo. Y eso es pecado delante de Dios. Eso te va a llevar a la ruina. Aunque te dicen, esfuérzate, no, todo el día trabaja sin descansar, tú sigue adelante, saca el campeón que está dentro de ti, tú puedes, tú tienes la fuerza y la valentía para salir adelante. Y son unas mentes pero millonarias en el pecado. Y aquí Dios nos está diciendo, ¿y qué es lo que hacemos? Turbamos nuestra familia. ¿Por qué? Porque a veces la familia está así como que, ¿y cuándo va? ¿Cuándo papá? ¿Cuándo nos dará esto? ¿Nos dará el otro? Y la familia bien turbada, hermanos. Y bueno, también se refleja a lo mejor en indiferencia, ¿no? De la familia. Pues llega un momento en que como ya no hay relación entre la familia, pues ya hay una indiferencia total, ¿no? Llega el papá, pues ni lo saludan, o llega la mamá y pues como si nada, y luego los papás pues ya empiezan a sentirse, ¿no? Y lo expresan y dicen, bueno, pues es que ni mis hijos me hacen caso, ni tienen ni me saludan, ni me abrazan, o sea, pero bueno, nunca vemos el otro lado. ¿Qué hice yo para que entonces esto se esté dando? O sea, no se dio así nada más de la noche a la mañana. Cuando hay indiferencia en los hijos, cuando los hijos ya no quieren tener una relación con los padres, es porque de alguna manera los han abandonado. A lo mejor no económicamente, pero sí emocionalmente, sí de una manera de atención, de relación. La relación se va construyendo y si no la estamos construyendo diario, esa relación va muriendo, va cesando. Entonces tenemos que retomar esa relación. Sí, en este proverbio dice, el que turba su casa heredará viento. O sea, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. ¿Por qué? Porque como no sabe ser buen administrador de lo que Dios permite que tenga, entonces eso lo lleva a la bancarrota. ¿Y qué sucede, no? O sea, al final de cuentas, nos damos cuenta que quien tiene mejor administración por hacer caso del consejo de Dios y sabiduría, pues es al que Dios le añade más. Dios es un juez justo. Yo anoche hablaba sobre la justicia y la misericordia de Dios. Es tan justo que, mira, si Dios, te voy a poner un ejemplo. La parábola de los talentos. A uno le dio 10 talentos. A otro siervo le dio 5. A otro siervo le dio 3. Ahora, cuando les deja los talentos, o sea, se va. Y después de un tiempo regresa a hacer cuentas con ellos. Al que le dio 10, fue buen administrador y se puso a trabajar y duplicó los 10 talentos. Al que le dio 5 también fue buen administrador con los 5 que le dio y se puso a trabajar y los duplicó, los multiplicó en 10. Pero cuando le pidió cuentas al de 3, le dice el de 3, Señor, sé que eres hombre bueno y que cosechas donde no sembraste y pues tuve miedo de ti y pues guardé aquí escondido el talento. Y le dice el Señor, siervo malvado, hubieras metido mis talentos aunque sea al banco y cuando viniera hubiera yo cosechado algo. ¿Qué nos deja ver? Que nosotros solamente somos siervos administradores, que tenemos que aprender a administrar bien lo que Dios nos da bajo los principios de Dios. Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado trabajo, Dios nos ha dado fuerzas, Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos. Unos son mecánicos, otros son comerciantes, otros son
licenciados, o sea, nos ha dado talentos, pero ¿qué tenemos que hacer con esos talentos? Saberlos administrar adecuadamente. ¿Para qué? Para que cuando nos presentemos delante de Dios, bueno, seamos recompensados y también aprendamos a ser sabios. Cuando tú eres un buen administrador, estás hablando de que eres una persona sabia. Pastor, pero es que me cuesta trabajo, no sé cómo. Bueno, con calma, primero con calma. Nos sentamos, se hace una organización de todo lo que tú a la semana consumes para satisfacer tus necesidades básicas, lo que es justo, y lo que sobra pues empiezas a guardarlo o a administrarlo o a pagar cuentas pendientes según la necesidad que urja. Y si hay una necesidad médica, pues atiendes esa necesidad médica. Y eso es aprender a ser buen administrador. Y entonces, ¿qué sucede? Estás teniendo sabiduría. Y al rato, ¿qué sucede? Al rato Dios pone hasta al lado tuyo personas que te sirvan, que te ayuden. ¿Y por qué? Porque tú, como ya eres una persona sabia, tu ejemplo sabio va a enseñar a otros a ser sabios. ¿Se dan cuenta cómo Dios es justo? Regresamos a Proverbios 11:30, por favor. Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Fíjense bien, aquí vamos a entrar en un punto donde habla de los justos son como árboles de vida. Los frutos de ellos, de sus vidas, o sea, las características que los hacen a ellos evidentes, es frutos de bondad, de justicia, de amor, fruto de piedad, de caridad, fruto de paz, fruto de sabiduría, fruto de paciencia, fruto de dominio propio. ¿Cuál de estos frutos hay en ti? Examinémonos esta mañana, ¿qué frutos estoy dando? O tal vez estoy dando fruto de pleitos, fruto de celos, fruto de envidia, fruto de codicia, de avaricia, de amor al dinero, fruto de amarme a mí mismo, fruto de tacañería, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Estos puntos son importantes. Fruto de la carne, de inmoralidad sexual. Examinémonos esta mañana. Dios nos está dando la oportunidad de venirnos a reflejar. Pero el fruto del justo es como un árbol de vida, el fruto de su amor, de su paciencia, de su humildad, de su mansedumbre, ¿sí? Da instrucciones también, da ejemplos, esos son frutos de esa persona justa. Ora por los demás, cuando el papá y la mamá oran por los hijos, cuando el matrimonio ora entre ellos mismos, esos son frutos de bondad, frutos de misericordia, de compasión, ayudar al necesitado, al prójimo también. Hacer bien mayormente a los de la familia de la fe, dice la Escritura. Dice, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso, ahí estás dando un fruto, amado hermano, hermana. Y bueno, esos frutos hacen que seas como un árbol de vida, que contribuyes también hasta el mantenimiento o hasta la vida de los demás con tu ejemplo. Y si eres sabio, también tus frutos son todavía mejores, hermano, y más abundantes tus frutos. Tú eres como una canasta, mira, tú haz de cuenta que tú eres una canasta. Y tú decides llenarte del mango, de la sandía, de la paciencia, de la honestidad, de la verdad, de la mansedumbre, de la templanza, de la paciencia, de la fe. Tú decides llenar tu canasta de esos frutos. O tú decides llenar tu canasta de jitomates, de esos de los que ya no, cuando vas al mercado y ya nada más el jitomate te lo dan de a 5 pesos porque ya está bien aguado, ¿no? O del aguacate que ya está todo golpeado y que ya parece guacamole, ¿no? Y entonces ya sacaste, al menos ya sacas para la salsa de guacamole, ¿no? Y para el entomatado, ¿no? Pero bueno, uno decide, hermanos. Digo, hago estas ilustraciones porque me acuerdo ahorita que apenas fui al mercado, ¿verdad? Pero bueno, el principio es que uno tiene que decidir el fruto, ¿sí?, que queremos tener. El fruto
del justo es árbol de vida. Y cuando hay esos frutos que dice en la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, el fruto de amor, gozo, paz, otras personas quieren de ese fruto que tú tienes. Entendiendo, ¿verdad?, que el fruto lo tenemos por Cristo. El Espíritu Santo ya tenemos el fruto, que es uno solo, pero se deriva de estos. Y cuando decimos esta parte de obtenerlos, es ejercitarlos. Ya están, hay que ejercitarlos. Hay que ejercitar la fe, hay que ejercitar la paciencia, ¿verdad? Hay que ejercitar cada fruto en nuestra vida. Miren, por eso es llenarse de ellos. El fruto del Espíritu, que dice Gálatas, es como una mandarina con varios gajos. Amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, el fruto del Espíritu, ¿dónde se manifiesta? ¿En qué personas se manifiesta el fruto del Espíritu? En aquellas personas que han sido justificadas por haberse ya arrepentido de su vana manera de vivir o desordenada manera de vivir, pedirle perdón a Dios y confiar en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y de ahí en adelante todos los días de su vida se esfuerzan por vivir una vida en santidad. Y y ha venido el nacer de nuevo a esa persona, y porque ha sido justificada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia va a empezar a manifestar ese fruto. Hambre y sed de justicia. Yo quiero más de la Biblia. Yo quiero aprender a conocer a Dios. Yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero más de Dios en mi vida, más de la santidad de Dios en mi alma, más de su justicia, más de su amor. Yo quiero de Él en mi vida. Y ese es el fruto de que manifiesta el que es justo. ¿Y qué sucede? Y es como un árbol de vida. Y el que gana almas también es sabio. ¿A qué se refiere aquí a ganar almas? Es decir, el que atrae a otros a la vida justa y a la vida sabia. ¿Cómo los atraes a otros a la vida justa y a la vida sabia? Con tu ejemplo. Eso es lo que nos ayuda, el que nosotros practiquemos la vida justa. Vamos a ser ejemplo y no necesitamos andarles diciendo a los demás, yo soy justo, yo soy misericordioso, yo soy bondadoso, yo soy paciente. No, los demás lo ven. Sí, lo que hacemos o tú has hecho es ilustrar muchas veces, ¿verdad? Por ejemplos de otras personas o de uno mismo, de lo que uno hace en Dios, y es una ilustración. Pero en realidad cuando estamos relacionándonos con la familia o con la sociedad, ahí es donde nosotros se deja ver realmente quiénes somos, ¿verdad? Y entonces nuestro ejemplo de vida, eso es lo que va a hacer que otros se acerquen, que te tengan confianza, que digan, ay, como que no sé por qué, ya te conté mi vida, ¿verdad? Ya te dije todo, pero no sé por qué. Y bueno, ya empiezas a dar el consejo, porque sabes que tú tienes que dar. Dios ya te dio y dar. Entonces le das, y ahí es donde empezamos a darnos cuenta. Y la gente cuando te empieza a conocer se da cuenta, y nos damos cuenta que hay fruto de Dios, hay esa generosidad, por ejemplo, hay esa humildad, hay esa fraternidad. Y entonces tú dices, bueno, esto que tiene esta persona, pues solamente proviene de Dios. Y entonces ahí es donde empieza, ¿verdad?, el conocimiento de Dios que esa persona quiere, porque te está viendo ser un ejemplo. Sí, está siendo un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a ser pescador de almas? Y esto es bien importante. Ahorita me recordaba, vi la situación que le pasó a una personita, y esta persona se vio en una necesidad pues urgente de algo que le había pasado, ¿no? Y me doy cuenta como cuando nosotros estamos conectados, ¿verdad?, a ese árbol de vida que es Dios, que es Cristo, pues nosotros permanecemos justos. Y viene la necesidad del prójimo, y viene la urgencia de alguien, ¿y qué haces?
acudes a esa necesidad, ¿verdad? Sin más ni menos, empiezas a decir, sí, no te preocupes, mira, ven, te apoyo en esto, mira, así, así, y ya se resuelve la situación y tú dices, ay, o sea, pero ya está dando fruto esa persona, ¿verdad? Y a mí me dio mucho gusto que esta persona diera ese fruto de sensibilidad a la necesidad de otra persona y pudiera ayudarle a salir de su situación, ¿no? En la que estaba involucrada o se sentía apenada. Y eso es bueno, eso es muy bueno porque nos damos cuenta que estamos dando ese fruto, que realmente Dios está obrando en nuestros corazones. Si pasemos a Proverbios 11:31, y con este vamos terminando, hermanos. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Y hace una afirmación, cuanto más el impío y el pecador también serán recompensados de acuerdo a su fruto, el impío y el pecador. El justo quiere decir que será recompensado, tendrá su galardón, su premio, lo que hablábamos al principio. En el sentido, pero también de que el justo también será, ¿cómo les diré? Será sancionado, el justo será sancionado, pero por el mal que haga, o también por el bien que deje de hacer en este mundo. ¿Se acuerdan de Moisés, que no entró a la tierra prometida? Tuvo su sanción. También tuvo que restituir 4 veces lo dañado. Entonces, ¿qué nos deja ver? Que si los justos cosechan lo que siembran, ahora imagínate cuánto más el impío. Cuánto más el impío y el pecador cosecharán también lo que siembran. Si nosotros en la misericordia de Dios nos ha justificado por su gracia y su misericordia, hemos sido salvos. Pero ahora imagínate, los que no son todavía justos o que no son salvos, ¿cuánto más ellos? Y si esto es así, ¿cuánto más el impío y el pecador? O mejor dicho, como Pedro lo expresó en Primera de Pedro 4:18, por favor. Primera carta de Pedro 4:18. Dice así, y si el justo con dificultad se salva, hace una pregunta Pedro, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde, hermanos? Ahora, esto no significa que un determinado pecado sea menos grave en el Hijo de Dios que en el pecador que no es hijo de Dios, sino que la práctica, fíjense bien, ordinaria del impío es el pecado, mientras que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9 dice así, se los leo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es más, ya no vive de manera habitual practicando y haciendo constantemente el pecado, o ya no busca estar pecando. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla de Dios, sí permanece en él, ya nació de nuevo, ya vino verdaderamente a tener un nacimiento espiritual y ya Cristo mora en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Puede caer en algún pecado? Sí, si se descuida. Pero no puede perseverar en él continuamente. El que es nacido de Dios, el que es hijo de Dios, el que es justo. Porque dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, refiriéndose a los cristianos, a los justos, a los creyentes nacidos de nuevo. Un creyente nacido de nuevo no puede decir que no tiene pecado, porque si dice que no tiene pecado, se está engañando a él mismo. Y la verdad no está en nosotros. Pero dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar todos nuestros pecados de toda maldad, no de alguna, de toda maldad. ¿Cuándo? Cuando los confesamos. ¿Y cuándo es cuando los confiesas? Cuando estás verdaderamente arrepentido y hablas la verdad con Dios y le dices, perdóname, Señor, yo he sido injusto,
yo no he tenido verdaderamente el cuidado que tú me estás pidiendo. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esto nos deja ver que ciertamente el justo también si peca tendrá su recompensa. Pero cuánto más el impío y el pecador que practican el pecado. ¿Qué nos deja ver aquí? La justicia de Dios. Pero también nos deja ver su misericordia. Porque cuando viene la justicia de Dios, también viene la misericordia. Las dos son hermanas, van de la mano. ¿Cuál es la misericordia? La justicia es que mereces tu recompensa por tu acto que estás cometiendo. O mereces tu sanción. Pero la misericordia es que aún en tu sanción que estás recibiendo, Dios te dice, vuélvete a mí. Vuélvete de todo corazón y yo te restauraré y delante de mí podrás estar. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y alejarás de tu vida toda aflicción. Y eso es lo que Dios nos pide. Que nos volvamos a Él. Esa es la misericordia. Aun cuando viene la justicia, viene la misericordia. Y Dios nos perdona. Para que de ahí en adelante aprendamos a sembrar justamente. Seamos justos y aprendamos a sembrar justamente. Somos justos por la justicia de Dios, no por nuestros méritos. Porque la justicia de Dios es Cristo. Y Él nos ha justificado y Él mora en nosotros. Y Él está con nosotros y en nosotros. Y por eso es que somos justos, por su gracia y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Y pues vamos a orar, ¿verdad? Creo que quedó muy claro el proverbio, los proverbios de Salomón y sobre el tema que fue hoy de la recompensa y el castigo. Vamos a agradecerle al Señor. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por abrir los ojos de nuestro entendimiento en esta hora y por hacernos saber, Padre, que hay recompensas cuando hay una vida justa, pero también, Señor, cuando llevamos una vida injusta, hay consecuencias, Señor. Perdónanos, te queremos pedir que nos perdones. De alguna manera nosotros, Señor, en algún área de nuestra vida no hemos vivido justamente, pero tú nos has hablado esta mañana y nos estás pidiendo que volvamos a ti, que vayamos a tu consejo, que busquemos en oración y en estudio de la palabra tu consejo, tu ayuda, Señor, para que podamos vivir de una manera justa y seamos generosos y sembremos justamente, Padre, porque eso es lo que tú quieres que reflejemos aquí en la tierra. Los que han sido tus hijos por tu gracia y tu misericordia, tú quieres que reflejemos la justicia tuya como tú eres justo. Y si alguien, Señor, alguien de los que están aquí, Señor, escuchando o escucharán esta enseñanza, se dan cuenta que no son justos, que no son hijos de Dios, Señor, nosotros oramos por él. Lo bendecimos y lo ponemos en oración delante de tus manos. Y te pedimos, Señor, que tú obres en su corazón. Y tú que me estás escuchando, quiero decirte que Dios no te está condenando, sino que Dios te está dando hoy la oportunidad de volverte a Él, a la justicia que es Cristo Jesús, y reconocer tu vida injusta que has llevado, y Él te perdonará tus pecados, y Él te ayudará, Él te salvará, te restaurará, Él sanará tu mente, tu corazón. Él levanta al caído, porque Él es bueno y Él es justo. Sabe que hacer eso es justicia. Y Él quiere mostrar su justicia en tu vida. Pero solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, de tu vana manera de vivir deshonesta, de vivir en la mentira, de vivir en el engaño. Entrega tu vida al Señor, ríndete a Él. Lo que te está pidiendo Dios es que te rindas, que le pidas perdón por tus pecados, que confíes en que Él hará la obra en tu corazón cada día de vida que Él te preste, y que le digas al Señor que venga a habitar a tu vida, a tu corazón, que entre en tu corazón y que verdaderamente Él te cambie y te transforme. Gracias, Señor. Sí, así es, Señor. Oramos, seguimos orando y levantando nuestras manos, dándote a ti, Gracias, Señor, así pues nos oye. este tiempo. Y quiero comentarte y hacerte ver
que realmente podemos nosotros darnos cuenta de que verdaderamente el Señor quiere libertarnos de la opresión. El pecado trae opresión a nuestra vida, trae depresión también, y no es normal. No es normal vivir una vida en depresión, en opresión constante. No es normal. Dios está queriendo libertarte de toda opresión que ejerce el mundo, que ejerce otras personas sobre nuestras vidas. No es normal. Si tú has sentido esa opresión en tu vida, pues es ponernos a cuentas, ¿verdad? Delante de Dios y decirle: Señor, enséñame por dónde, enséñame a caminar con tus mandamientos y hazme libre de todo eso. Sí, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada persona, Señor, y que tú tú eres más bien el que puede libertarle, el que hace, Señor, que las cosas cambien. Y te damos gracias, Señor. Bendecimos la vida de cada hombre y mujer que esté escuchando. Amén, Señor. Pues gracias a Dios, hermanos. Si Dios permite, nos vemos al ratito, ¿verdad? Tienen las hermanas una reunión. Tenemos la enseñanza a las 7 de la noche. Te esperamos que te puedas conectar con nosotros para recibir la palabra a través de los salmos. Dios te bendice. Que Dios les bendiga. Les mandamos un saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana en la vida devocional. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles en el teléfono que aparece en los anuncios. Y bueno, pues que tengan un bendecido día. Nos vemos al ratito.